Estoy aquí en el desierto de Judea porque hoy la liturgia segundo domingo de Adviento nos trae este lugar. Hay muchas moscas, pero es un lugar ideal para comprender el mensaje que hoy nos quiere dar el Evangelio. En la primera lectura tenemos al profeta Isaías, que es uno de nuestros guías durante el Adviento. Todos los días en la primera lectura lo escuchamos y él es el profeta que habló precisamente al pueblo en el exilio de Babilonia, trayéndoles consolación, diciéndoles: el Señor no les ha abandonado, aunque ustedes hayan fallado al Señor, Él no les abandonará. Y por eso inicia esta lectura de hoy, el capítulo 40 de Isaías, que dice: consolad, consolad a mi pueblo. Trae consuelo el Señor. Pero después habla de una voz que grita: en el desierto preparad los caminos del Señor, haced rectos sus senderos. Eso es lo que aquí precisamente vemos, estos senderos en medio del desierto. Él manda que los hagamos más rectos y está hablando de nuestras vidas, ¿no? Corregir todo aquello que está torcido, levantar lo que falta. Los valles hay que levantarlos y las colinas hay que abajarlas, es decir, aquello que nos falta en nuestra vida es tiempo de completarlo, pero al mismo tiempo también lo que sobra, es decir, nuestra soberbia, todo aquello que está muy levantado, nos llama a la humildad. Bueno, a partir de esto, el Evangelio nos va a presentar al gran profeta Juan el Bautista, que vino a este desierto. Estoy precisamente entre el río Jordán y la ciudad de Jericó, que queda de este lado. Y este es el punto donde Juan predicaba y por esta región pues se llenaba de gente. Y él vino a preparar los caminos del Señor. Él era un hombre dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras y estaba convencido de que estaba por llegar el Salvador. Las promesas de Dios estaban por cumplirse, todos los signos se estaban cumpliendo y entonces él, ante esa certeza, viene y predica. ¿Por qué aquí? Porque esta era la zona donde pasaban los peregrinos que iban a Jerusalén. La gente religiosa, la gente devota pasaba por aquí. Y estas personas escuchaban esta voz fuerte. La gente incluso pensaba que Juan era el enviado de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el prometido de Dios. Pero él siempre insistió en que no era él, sino que él vino a preparar los caminos del que había de venir. Entonces, cuando le preguntaban quién eres, él respondía: yo soy la voz que grita en el desierto. Las palabras que escuchamos de Isaías. Una voz grita: en el desierto preparad caminos al Señor, o preparadle el camino al Señor. Pero la lectura de los primeros cristianos era un poco diferente y decía: una voz grita en el desierto, es decir, Juan. En este desierto Juan gritaba y era seguramente conocido por su predicación potente y sus gritos. Entonces, aquí además, en el desierto, lo que uno grite se oye muy bien porque no hay más ruidos, hay mucho silencio. Entonces, Juan estaba en este sitio predicando con fuerza, una voz fuerte. San Agustín nos va a decir esa genial explicación de que Juan era la voz, como él decía, como decía Isaías, como él mismo decía de sí mismo: yo soy la voz que grita en el desierto. ¿Pero por qué es la voz? Porque Cristo es la palabra. Es decir, Juan es el mensajero, pero Cristo es el mensaje. Entonces las personas en tiempos de Juan se preguntaban: ¿será este el Mesías? Y él insistía de que no. Él venía a preparar los caminos. De hecho, Lucas nos dice que cuando fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista, se dice allí, entre otras cosas, que él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Porque todos los judíos esperaban la llegada, el regreso del profeta Elías a este mundo, porque según la profecía de Miqueas, Elías tenía que regresar a este mundo para predicar la llegada inminente del Salvador, de la salvación. Es decir, cuando aparezca de nuevo Elías, es el momento en que ya va a llegar el Salvador, el Mesías. Entonces, Juan viene con el espíritu y el poder de Elías. Y de hecho, en este evangelio, si ustedes vieron, en la lectura, cuando ustedes vean la lectura del evangelio, verán que nos dice cómo se vestía Juan. Y dice
que Juan se vestía con pieles de camello y cinturas de cuero, cinturón de cuero. Bueno, pues esta descripción corresponde a la manera como se vestía el profeta Elías. En el segundo libro de los Reyes, al inicio, se nos dice que Elías el tesbita se vestía también con esas pieles y con cinturón de cuero. Era conocido por eso. Entonces, no solamente eso, sino que aquí mismo, en el Jordán, donde Juan bautizaba, se nos va a decir aquí, luego Juan, el evangelista, nos lo dirá también, que aquí en Betabara, frente a Jericó, bautizaba Juan. Pues resulta que también el libro segundo de los Reyes nos dirá que Elías desapareció en una carroza de fuego, según dice esta descripción bíblica. ¿Pero dónde fue esto? Al otro lado del Jordán, frente a Jericó, es decir, aquí mismo, aquí adelante. Entonces Juan viene con ese espíritu de Elías, en el mismo lugar de Elías y con los mismos vestidos de Elías, porque él viene a anunciar la llegada de la salvación, que es Cristo. Viene a preparar los caminos del Señor, viene a ayudar a preparar y a cumplir las promesas de Cristo. Pero Él es el preparador. Y para esa preparación, Él viene a predicar conversión. Y Él tuvo una predicación sumamente exigente. Era, repito, una voz famosa por la fuerza con la que gritaba. Era una voz potente y reclamaba cambio de vida y conversión. Esto es fundamental porque precisamente Juan el Bautista, como voz, representa en el Evangelio la voz de nuestra conciencia. Es una voz fuerte que nos llama a cambiar, nos manda corregir, nos invita a no quedarnos estancados. Y eso es la invitación también del Adviento, como vimos la semana pasada, a no quedarnos dormidos, a no dejarnos llevar del pecado, sino realmente a cambiar de vida. Y ese es el mensaje que Juan el Bautista viene a darnos con una voz fuerte de nuestra conciencia. Nuestra conciencia clama. Pero Juan el Bautista, ustedes recuerdan cómo murió. Él fue decapitado, es decir, su voz fue acallada porque no fue escuchado, ¿no? En este caso, Herodes mandó a callar esa voz incómoda. Y también nosotros podemos caer en lo mismo, a base de ignorar nuestra conciencia que nos está reclamando un cambio de vida, abandonar el pecado, aquellas cosas que sabemos que están mal, que debemos corregir. Si no la escuchamos al final, terminaremos matando la voz de nuestra conciencia para no oírla más, porque es incómoda. Es la voz de Dios, pero es incómoda. Entonces, aquí está la invitación de Juan el Bautista a nosotros escucharlo, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo nació Juan el Bautista, en el momento en que él nace, su padre había perdido, ¿qué? La voz. Él estaba sin voz. Y cuando nace Juan el Bautista, recupera la voz precisamente, ¿no? Son varios símbolos que nos hablan de Juan como esa voz de la conciencia que habla y que ha venido precisamente a invitarnos a ese cambio de vida. Y aquí en el Evangelio de Marcos se nos cuenta un poco esto, cómo él llamaba la conversión a la penitencia. A mí la figura de Juan el Bautista me recuerda mucho a la figura del Padre Pío de Pietrelcina, este santo que predicó en el siglo XX en Italia, en el sur de Italia, y que realmente tiene muchos parecidos. La gente iba a confesar sus pecados, eso es lo que también se nos dice aquí en este evangelio, que la gente venía aquí a confesar sus pecados, a arrepentirse y a abrazar un bautismo de conversión. En el caso del Padre Pío se iban a confesar y arrepentirse. Y el Padre Pío era famoso porque regañaba mucho a la gente, pero no por gruñón, sino para precisamente despertar las conciencias. Esa era la misión del Padre Pío y esa también fue la misión de Juan el Bautista mucho antes, para que el Señor pueda entrar, para preparar los caminos, para allanar los senderos del desierto. Son senderos tan tortuosos como vemos aquí, pues eso muchas veces es en nuestra vida y el Señor no puede entrar porque estamos muy llenos de nosotros mismos, porque hay muchas cosas desordenadas, hay muchos desórdenes en nuestra vida. Y entonces hay que poner orden. Y este tiempo de Adviento es una invitación a que pongamos orden en nuestra vida, a que
corrijamos tantas cosas que nuestra conciencia lleva tiempo diciéndonos, y si seguimos acallándola, la vamos a matar, la vamos a aniquilar. Y la invitación de Juan el Bautista es esta. Cuando vemos en otros evangelios que se nos describe cuál era la predicación de Juan el Bautista, realmente era dura, ¿no? A los líderes religiosos de Jerusalén les llamó raza de víboras. Y a los soldados les llamaba a ser honestos y honrados y a no ser corruptos. Las autoridades les decían, no, ustedes no pueden ser corruptos y confórmense con su paga, que es suficiente, y no estén buscando más dinero. Y así a cada estamento de la sociedad le exigía fuertemente a prepararse de manera correcta, porque sabía que el Señor llega, y si llega y tú no estás listo, puedes perderte de lo más importante, que es la salvación. Entonces, aquí está el mensaje de Juan el Bautista. Él hoy, desde este desierto, también nos vuelve a invitar a ese llamado a la conversión, y está a nosotros el escucharlo y el despertar nuestras conciencias que tal vez hace tiempo teníamos dormidas. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.